En la historia hay sucesos macabros que parecen haber sido sacados de la más cruenta y terrible ficción, pero que, desgraciadamente, no lo son. A continuación, te expondré 4 eventos históricos para nunca olvidar. 4 sucesos que mancharán perpetuamente la historia de la humanidad. El peligro de las ideologías llevadas al extremo. Y cabe mencionar que dichos eventos no tienen nada que ver con su enumeración. Esto es Sopor Enigma Podcast. Comenzamos. El Holocausto Judío. El Holocausto, también conocido como el Shoah, fue uno de los episodios más oscuros y trágicos en la historia de la humanidad. Se refiere al genocidio sistemático perpetrado por el régimen nazi y sus colaboradores durante la Segunda Guerra Mundial, que resultó en la muerte de aproximadamente 6 millones de judíos. Este capítulo atroz de la historia humana destaca la capacidad del odio y de la intolerancia para desencadenar un sufrimiento inimaginable y destrozar vidas, así como la importancia de recordar y aprender de estos eventos para asegurarnos de que no vuelvan a repetirse. El Holocausto no fue un evento aislado, sino el resultado de años de propagación de la ideología antisemita por parte de los nazis y la maquinaria de propaganda que demonizaba a los judíos como la causa de los problemas de Alemania. La política del partido nazi estaba centrada en la superioridad racial aria y la eliminación de aquellos considerados no deseados en la sociedad, lo que condujo a la promulgación de leyes discriminatorias, la segregación y, finalmente, al genocidio. Uno de los aspectos más inquietantes del Holocausto fue la creación de campos de concentración y exterminio. Auschwitz, Treblinka y Sobibor son solo algunos ejemplos de estos lugares de horror donde se llevaron a cabo asesinatos en masa. Las víctimas eran sometidas a condiciones inhumanas, trabajos forzados, experimentos médicos brutales y ejecuciones masivas en cámaras de gas. Este sistema de exterminio industrializado desafía la comprensión humana y pone de manifiesto la despiadada eficiencia de la maquinaria nazi. El papel de las personas que se unieron a la persecución y ejecución de los judíos durante el Holocausto plantea preguntas perturbadoras sobre la moral y la responsabilidad. Desde los altos mandos nazis hasta los colaboradores locales en los países ocupados, hubo individuos que participaron activamente en estos crímenes. La obediencia ciega, la conformidad social y la deshumanización permitieron que muchas personas justificaran o ignoraran la brutalidad que estaba ocurriendo a su alrededor. Esto nos recuerda la importancia de la educación y la conciencia para fomentar la empatía y la resistencia frente a la opresión. La liberación de los campos de concentración por las fuerzas aliadas en 1945 reveló al mundo la magnitud de la tragedia. Las imágenes de los sobrevivientes demacrados y los montones de cuerpos sin vida dejaron una impresión indeleble en la conciencia global. A medida que las historias de los sobrevivientes salieron a la luz, se evidenció la resiliencia y la fuerza de espíritu humano en medio de la adversidad extrema. Recordar el Holocausto no solo es un acto de conmemoración, sino también una lección crítica para el futuro. La educación sobre este periodo oscuro es esencial para evitar la repetición de tales atrocidades. Los valores de tolerancia y respeto deben ser promovidos en toda la sociedad para prevenir la propagación del odio y la discriminación. En conclusión, el Holocausto judío es un recordatorio sombrío de las profundidades a las que puede llegar la humanidad cuando se permite que el odio y la intolerancia prevalezcan. El genocidio armenio.
El genocidio armenio es un capítulo sombrío en la historia de la humanidad que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, esto es, entre 1915 y 1923, en el Imperio Otomano, actualmente Turquía. Este evento, caracterizado por la masacre y deportación sistemática de la población armenia, ha dejado una cicatriz profunda en la conciencia global y ha sido objeto de controversia y negación en los años subsiguientes. Para comprender el genocidio armenio, es esencial examinar el contexto político y étnico en el que tuvo lugar. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el Imperio Otomano estaba en declive, enfrentando tensiones internas y la pérdida de territorios. En este marco, la población armenia, que había vivido en la región durante siglos, se convirtió en un blanco de sospechas y temores por parte del gobierno otomano. La comunidad armenia había experimentado discriminación y persecución previa, pero la Primera Guerra Mundial brindó una oportunidad para una persecución masiva y sistemática. Las causas del genocidio armenio son complejas y abarcan factores políticos, religiosos y étnicos. Uno de los precursores fue el nacionalismo turco, que buscaba la creación de un estado homogéneo. La población armenia, predominantemente cristiana, era vista como una amenaza a esta visión y se le acusaba de colaborar con las potencias enemigas durante la guerra. La polarización religiosa y étnica intensificó la hostilidad hacia los armenios. Además, el gobierno otomano promovió la idea de una solución final para la cuestión armenia, lo que llevó a la implementación de deportaciones forzadas y masacres. El genocidio armenio se llevó a cabo en varias fases. Inicialmente, intelectuales, líderes comunitarios y figuras prominentes armenias fueron arrestados y ejecutados. Posteriormente, la población armenia fue deportada en condiciones inhumanas, enfrentando marchas forzadas, hambrunas y masacres en el camino hacia el desierto sirio. Se estima que alrededor de 1.5 millones de armenios perdieron la vida como resultado directo de estas atrocidades. Las evidencias históricas incluyen documentos oficiales, testimonios de sobrevivientes y relatos de testigos extranjeros. Las consecuencias del genocidio armenio siguen resonando en la actualidad. Además de la pérdida masiva de vidas, el genocidio resultó en la diáspora de la comunidad armenia, con muchas personas huyendo a diferentes partes del mundo en busca de seguridad. La negación del genocidio por parte del gobierno turco ha añadido una dimensión adicional al sufrimiento armenio, ya que la falta de reconocimiento oficial ha obstaculizado la sanación y la reconciliación. El legado del genocidio armenio es complejo y profundamente arraigado en la identidad armenia. La diáspora resultante llevó a la formación de comunidades armenias en todo el mundo, lo que ha contribuido a la preservación de la cultura y la memoria histórica. Los sobrevivientes y sus descendientes han trabajado incansablemente para garantizar que el genocidio no sea olvidado y para que se reconozca su sufrimiento. En conclusión, el genocidio armenio es un episodio trágico y devastador en la historia de la humanidad. La masacre y la deportación sistemática de la población armenia durante la Primera Guerra dejó una cicatriz profunda en la identidad armenia y sigue siendo un tema de discusión y controversia en la actualidad. El genocidio en Camboya. El genocidio en Camboya, conocido como el régimen de los Khmeres rojos, representa uno de los episodios más oscuros y devastadores de la historia humana. Entre 1975 y 1979, bajo el liderazgo de Pol Pot, este régimen totalitario
llevó a cabo una campaña de represión y exterminio que dejó un impacto indeleble en la sociedad camboyana y en la conciencia global. Analizar este trágico episodio nos permite entender a profundidad la crueldad humana y la importancia de recordar para prevenir futuras atrocidades. El país estaba en medio de una guerra civil y había experimentado décadas de conflictos internos y colonialismo. La victoria de los Khmeres Rojos en 1975 llevó al establecimiento de un Estado comunista radical que buscaba la creación de una sociedad agraria pura, eliminando todas las instituciones y valores occidentales. Como resultado, se desató una ola de represión brutal contra la población. El régimen de los Khmeres Rojos implementó una serie de políticas extremas destinadas a purgar la sociedad de cualquier influencia extranjera o urbana. Las ciudades fueron evacuadas y la población fue forzada a trabajar en campos de trabajo agrícola. La educación, la religión y la propiedad privada fueron prohibidas. La población fue sometida a un control total con ejecuciones arbitrarias, torturas y detenciones masivas como métodos comunes de intimidación. La búsqueda de una utopía agraria se convirtió en una pesadilla de opresión y muerte. El genocidio en Camboya se centró en la destrucción de grupos específicos, en particular aquellos que eran percibidos como una amenaza para la ideología del régimen. Los intelectuales, profesionales, minorías étnicas y religiosas y aquellos conectados con gobiernos anteriores fueron brutalmente perseguidos. La población fue sometida a confesiones forzadas y juicios sumarios que, en última instancia, resultaron en ejecuciones. Se estima que aproximadamente 1.7 y 2.2 millones de personas, alrededor del 25% de la población, perdieron la vida durante este periodo oscuro. La comunidad internacional tardó en comprender la magnitud de la tragedia en Camboya. La Guerra Fría y la polarización global jugaron un papel importante en la falta de acción. Sin embargo, a medida que las historias y las pruebas de los horrores del régimen salieron a la luz, la indignación creció. La creación de un tribunal internacional en 2006, el Tribunal Extraordinario para Camboya, buscó enjuiciar a los responsables de los crímenes cometidos durante el genocidio. Aunque el proceso fue lento y controvertido, representó un paso importante hacia la justicia y la rendición de cuentas. El genocidio en Camboya es un recordatorio de la importancia de la tolerancia, la promoción de los derechos humanos y la prevención de la polarización y radicalización son cruciales para evitar la repetición de tales atrocidades. En conclusión, el genocidio en Camboya representa una lección dolorosa sobre los peligros de las ideologías extremas y la falta de respeto por la dignidad humana. El genocidio en Ruanda, ocurrido en 1994, es un trágico evento que reveló la capacidad de la humanidad para cometer actos inimaginables de violencia y odio, mientras que también sirvió como una llamada de atención sobre la necesidad de la prevención de conflictos y la promoción de la reconciliación y la paz. El genocidio de Ruanda es un recordatorio de los peligros de la intolerancia étnica y la indiferencia internacional, destacando la importancia de recordar y aprender de esta tragedia para evitar que se repita en un futuro. Ruanda es un pequeño país ubicado en África Oriental. Experimentó una serie de tensiones étnicas y políticas a lo largo de su historia, principalmente entre los grupos étnicos Hutu y Tutsi. Sin embargo, fue en 1994 cuando la situación alcanzó un punto crítico. El asesinato del presidente ruandés Juvenal Habyarimana
un Hutu desencadenó una ola de violencia sin precedente. En un periodo de tan solo 100 días, se estima que casi 1 millón de personas, en su mayoría tutsis, pero también hutus moderados, fueron brutalmente asesinadas por milicias hutus respaldadas por el gobierno. La maquinaria de odio y violencia que permitió este genocidio se construyó durante años, alimentada por la propaganda y la incitación al odio étnico. Los medios de comunicación, controlados por el gobierno, difundieron mensajes de demonización y deshumanización de los tutsis, creando una atmósfera en la que el asesinato en masa parecía justificado. La comunidad internacional, lamentablemente, falló en reconocer y abordar adecuadamente la creciente amenaza de Ruanda. La falta de intervención efectiva y la retirada de las fuerzas de la paz de la ONU dejaron a la población vulnerable a la barbarie. El genocidio de Ruanda sirve como recordatorio doloroso de los peligros de la intolerancia étnica y la discriminación. La división artificial entre grupos étnicos Hutu y Tutsi, inflamada por décadas de manipulación política y mediática, condujo a una escalada de violencia inimaginable. Este evento subraya la necesidad de promover la tolerancia y el respeto hacia la diversidad en todas partes. Además, el genocidio de Ruanda destaca la responsabilidad de la comunidad internacional en la prevención de atrocidades. La falta de respuesta efectiva por parte de la ONU y otros actores internacionales durante la crisis es una lección amarga. La inacción y la indiferencia permitieron que el genocidio se desarrollara sin obstáculos significativos. Esto sirve como una advertencia sobre la importancia de tomar medidas tempranas en situaciones de conflicto y violencia, y de asegurar que los compromisos de nunca más se cumplan realmente. Sin embargo, a pesar de la oscuridad de este capítulo de la historia, también hay espacio para la esperanza y la resiliencia. Después del genocidio, Ruanda ha trabajado arduamente para reconstruir su sociedad y fomentar la reconciliación. El proceso de justicia transicional a través de tribunales nacionales e internacionales ha permitido que algunos perpetradores sean llevados ante la justicia. El país ha implementado programas de educación y reconciliación para abordar las divisiones étnicas y construir un futuro más unificado. En conclusión, el genocidio de Ruanda no debe de ser olvidado, sino recordado como una advertencia constante de los horrores que pueden surgir cuando el odio y la indiferencia prevalecen. Ya sabes, si el contenido te gustó, te agradeceríamos mucho que nos siguieras en nuestras diversas redes sociales, así como suscribirte en nuestro canal de YouTube. Esto fue Sopor Enigma Podcast. Hasta la próxima.